Hola, esto es FAgro Punto de Encuentro. Soy Laura Cristóbal y este es el espacio, el lugar de la agencia de noticias FAgro en el Mapa Podcast para dialogar, para hablar de las cosas del comer desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria. Es el momento para que disfrutes de una conversación sensata, para aclarar dudas y sobre todo para crear una conciencia social sobre nuestro sistema alimentario, cómo funciona y sobre todo cómo lucha por la sostenibilidad. Si quieres participar, proponernos temas, comentarnos tus impresiones, escríbenos a redaccion@fagro.com y estaremos encantados de escucharte. En esta ocasión hemos puesto el foco en un tema muy interesante. Queremos arrojar luz y despejar todas las dudas sobre una de las cuestiones que está teniendo más debate a raíz de la entrada en vigor de la nueva política agraria común de nuestra dichosa PAC. Es la cubierta vegetal y para hablar de ello, en principio, además me acompaña Mercedes Salas, que es periodista de FAgro y que nos va a contar de qué vamos a hablar y por qué es un asunto tan polémico. Gracias, Laura. En este podcast vamos a hablar efectivamente de la cubierta vegetal, una de las novedades de la política agraria común que más quejas está despertando entre los agricultores. Se enmarca dentro de los llamados ecoregímenes, que recordamos son servicios medioambientales para los que se destina una parte del presupuesto de la política agraria común en España. Pues bien, la práctica de cubiertas vegetales es uno de esos servicios al medio ambiente. Dentro de los ecoregímenes para cultivos leñosos, es decir, para frutales, olivar o viñedo, el Plan Estratégico Nacional Español plantea mantener el suelo cubierto de vegetales de forma espontánea o sembrada para que no permanezca el terreno, digamos, desnudo. Son prácticas voluntarias, pero para fomentarlas, el Plan Estratégico Nacional de la PAC ha asignado más de 300 millones de euros en ayudas. ¿Por qué es bueno esto para el medio ambiente? ¿Y por qué está siendo tan difícil para los agricultores? Para descifrarlo, tenemos con nosotros a Manuel Candelas, ingeniero agrónomo que trabaja en campos de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal estás, Manuel? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Un ratito con todos vosotros. También conectaremos hoy con los verdaderos protagonistas y afectados, los agricultores. Desde Mogón, en la provincia de Jaén, nos acompaña Pepe Gilabert, productor de aceite de oliva y presidente de la cooperativa Puerta de las Villas. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, buenas tardes. Muy bien, encantado de acompañaros. Muchas gracias por estar con nosotros. Más al norte está Óscar Moret, agricultor en Oso de Cinca, en Huesca, al frente de una explotación familiar dedicada al cultivo de fruta. ¿Qué tal estás, Óscar? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Pues bienvenidos a FAgro Punto de Encuentro y sobre todo muchas gracias porque nos vais a ayudar a explicar con sencillez pero con rigor todo lo que rodea estos cambios, que ya sabemos que son necesarios pero a veces difíciles para que la agricultura sea sostenible. Manuel, empezamos por ti. Para ayudarnos a tener los conceptos claros, ¿qué significa exactamente mantener cubiertas vegetales en las explotaciones agrícolas y cuál es su valor? Muy bien, pues vamos a ver. Como bien has explicado anteriormente, pues este tipo de ayudas que se da por mantener de cubiertas vegetales se cobran de una manera voluntaria, no están, por así decirlo, lo que era el antiguo pago básico, sino que es como algo más que se va a percibir por hacer ese esfuerzo adicional de cara pues a la mejora de lo que es el medio ambiente. Entonces, lo que son las cubiertas vegetales es la técnica que se suele emplear en cultivos leñosos, olivar, viñedo y frutales, generalmente, para no dejar el suelo, como bien decías, desnudo, sino que se van a cultivar cultivos herbáceos, generalmente anuales, sembrados, o la cubierta vegetal también se puede mantener pues con especies de flora arborense que nazca de manera ocasional en el campo. Además de estas cubiertas, pues también tenemos las cubiertas artificiales que se constituyen por la incorporación a esos suelos de restos de poda, a modo de mulching o a modo de acolchado, que lo que pretende sobre todo es dar ese valor medioambiental que consiste básicamente en frenar los procesos de erosión hídrica, por un lado, luego también servir como sumideros de carbono. Ya sabemos que tenemos un problema medioambiental con las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo del CO2, pues bueno, pues las cubiertas vegetales servirían también pues para secuestrar, por así decirlo, ese CO2 y disminuirlo. Y luego también pues servirían las cubiertas vegetales como
como fuente de biodiversidad también, para darle más biodiversidad al campo, que muchas veces hay monocultivos, pues el hecho de existir una cubierta vegetal pues mejoraría el tema de la biodiversidad. ¿Y por qué está siendo tan difícil aplicarlo o implantarlo en España? No sé si tiene que ver que estamos en un año realmente difícil por la sequía. Sí, efectivamente. ¿Sabes? El problema de la dificultad es pues porque esta técnica no están los agricultores de nuestra geografía totalmente habituados al empleo no la saben manejar. Ese yo creo que es el problema fundamental que se nos ha venido a echar encima. No la saben manejar, no saben cómo se debe implementar y supone también unos costes. Entonces, el gran problema básicamente se produce en los secanos del centro de España, donde tenemos un clima continental, mediterráneo continental, caracterizado por un régimen térmico y unas precipitaciones escasas. La mayor parte de las veces, sobre todo en la zona que vengo yo, de La Mancha, pues tenemos una isoyeta de 350 litros por metro cuadrado al año, con lo cual el hecho de implantar una cubierta vegetal, pues evidentemente las cubiertas vegetales, por lo que es la evapotranspiración, que es la suma de la evaporación y lo que la planta transpira, pues consume esa escasa agua que tenemos en el suelo, se la quita a nuestros cultivos y entonces si ya estamos cultivando en secano en zonas que tenemos menos disponibilidad de agua, pues evidentemente pone en riesgo lo que es la producción agraria. Yo creo que es básicamente el problema de competencia de agua. Bueno, también estaría la competencia de los nutrientes. Los vegetales pues consumen esos nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, de todos los nutrientes que contiene el suelo y se los quita, por así decirlo, a nuestros cultivos. Entonces, el hecho de no saber manejar las cubiertas, el hecho de que entren en competencia con el agua, el hecho de que también el mantenimiento de las cubiertas vegetales necesita una determinada maquinaria, que son gastos o costes que tienen que hacer nuestros agricultores pues para el manejo de esas cubiertas, que suponen unas amortizaciones, pues evidentemente el sector está muy reacio, en principio en la zona centro de España, a la implementación de esta técnica que desde el punto de vista medioambiental yo creo la considero muy interesante, pero desde el punto de vista de la rentabilidad de las explotaciones me quedan muchas dudas. Yo tengo una duda añadida a las que planteabas, que es cómo puede afectar el tener una cubierta vegetal a mecanizaciones, por ejemplo, de la recogida de la cosecha, a la disposición de los fitosanitarios de forma muy precisa y sostenible. ¿Puede interferir de alguna manera? Por supuesto que sí. ¿Sabes? En el tema de los fitosanitarios, pues en principio está prohibido la aplicación de productos fitosanitarios en la cubierta. Sería absurdo. Por sobre herbicidas o fungicidas o insecticidas está prohibido en lo que es la cubierta. Sí que se pueden utilizar en lo que es las calles de los cultivos, pero tenemos que ir, por así decirlo, con maquinaria especializada y una aplicación, por así decirlo, muy localizada para que ese fitosanitario no afecte, por así decirlo, no caiga en lo que es la cubierta vegetal. Y luego también pues la maquinaria se necesita, pues si la cubierta vegetal esa no es susceptible de mecanizarla o proceder a ella a una técnica de laboreo, pues nos tenemos que tener equipamientos que solo labren a pie de planta, por así decirlo, con cultivadores intercepas o utilizar pues desbrozadoras también pues para mantener, por así decirlo, el crecimiento de la cubierta. La cubierta no se puede destruir en ningún caso, pero sí que se puede segar a partir de determinada fecha. Hay cierta flexibilización este año, el primer año, en principio habían dicho 4 meses, hasta 31 de marzo, este primer año un poco difícil y han dicho que hasta el 15 de febrero, pero arrancarla o por así decirlo, estirparla a esa cubierta no se puede, no se puede. Sería un desbroce y claro, pues los agricultores en explotaciones de pequeña dimensión pues no pueden comprar esa máquina, pues además que se han encarecido, porque como hay mucha demanda en el mercado actual, hay mucha demanda este año, pues evidentemente se han puesto a unos precios que los agricultores no pueden adquirirlas y ahí eso dificulta también lo que es el mantenimiento de esas cubiertas vegetales. Y si hablamos de la incorporación de restos de poda, pues habría que comprar trituralgaras de resto de poda, que también son costes que se le exige al agricultor y en principio no hay ninguna línea, bueno, sí hay planes de mejora y tal para inversiones, pero no todo el mundo cumple los requisitos. Tampoco ha habido una medida adicional de apoyo para la adquisición de esa máquina para poder llevar a cabo estas prácticas. Pues vamos a hablar ahora con los agricultores. Pepe, como hemos dicho antes, estás al frente de una cooperativa dedicada al olivar en régimen de producción integrada y vendéis también aceite ecológico. Pepe, ¿cuál es tu experiencia con la práctica de cubierta vegetal y qué te parecen estas nuevas exigencias y este nuevo incentivo? Bueno, yo desde la doble vertiente, como presidente de cooperativa y como agricultor, por supuesto,
Agricultor que estoy haciendo, por una parte, producción ecológica y también producción integrada en fincas en arrendamiento, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que nosotros desde el año 2014, que creamos la Asociación de Producción Integrada, desde luego estamos trabajando ya en el más amplio sentido el tema de sostenibilidad en el campo. A nosotros, para entendernos, no nos viene nada grande la exigencia de ahora, de la nueva PAC, porque lo venimos practicando. He dicho desde 2014, desde el API, Sí. lo he dicho mal, incluso desde antes. Nosotros estamos a pie de la Sierra de las Villas, es un olivar tradicional, terreno montañoso, terreno alomado en lo más suave, y bueno, nuestra propia experiencia nos dijo que primero teníamos que dejar de labrar porque estábamos perdiendo suelo a pasos agigantados. Estamos hablando de olivares de mínimo un 20% hasta un 50% dependiente. Y por otra parte, cuando empezaron los herbicidas, pues también nos dimos cuenta que ese abuso de herbicidas pues igualmente nos estaba destruyendo el suelo. Entonces, primero, yo creo que hay que tener visión a largo plazo. Lo que hay que ver es que el suelo es el soporte fundamental del cultivo y es lo primero que hay que cuidar. Luego, efectivamente, hay que aprender a esos manejos que para algunos son nuevos. Yo puedo hablar ya por experiencia. Yo no volvería nunca al laboreo, sobre todo en terreno dependiente. Y respecto a lo que decís de mayores costes, os puedo decir que mi propia experiencia me dice que no. El desbroce, bueno, hay que invertir en maquinaria, maquinaria de tractor, que es más cara, las otras maquinarias manuales, que en mi caso es que el cultivo ecológico es cubierta total, es decir, tengo que dar por las calles donde llega el tractor y donde no llega el tractor con manual. A mí los números me salen perfectamente, máxime cuando vemos cómo día a día los herbicidas son más caros, cómo las hierbas, las mal llamadas malas hierbas, se hacen resistentes, cada vez necesitan cambiar de herbicidas, los herbicidas cada vez son más caros y muchas veces necesitan más de un tratamiento anual. No es más caro, ya lo digo. Además, esa transición del laboreo a la hierba, yo sé que alguna gente, pues, como se ha dicho por el ingeniero, en secano o en terrenos muy arcillosos, que se agrietan, hay que tener un poquito de paciencia. Mi experiencia, efectivamente, al principio de dejar el laboreo, los suelos es verdad que se compactan al principio, pero conforme van pasando los años, vas dejando cubierta. El efecto es totalmente el contrario. Se esponjan los suelos debido a todas esas raíces que están penetrando, el impacto de la lluvia directo, las escorrentías, por supuesto, prácticamente se eliminan. Y al final, pues yo solo veo efectos beneficiosos en las prácticas que estamos haciendo. Y sobre todo, insisto, es sostenible desde el punto de vista económico. A mí me salen las cuentas y es sobre todo sostenible de cara a lo que he dicho al principio, a dejar algo de herencia, de la herencia de la buena a nuestras generaciones futuras, que es el medio ambiente, porque si al final le dejamos solo dinero, no sé con qué van a comer. O sea que tú sí ves urgente y tú, a tu juicio, sí que la PAC debería ir más allá en esa exigencia de una cubierta vegetal en el suelo como otra práctica ecológica. Sí, yo en este sentido soy un poco radical, o mucho. Yo ya en el anterior PAC, aquello que se le llamó pago verde, al final se le dio al olivar, a todo el olivar, creo que a todo el cultivo leñoso, por serlo, per se, sin exigir mucho más. Ya había una condicionalidad, ya en ciertas zonas obligaban a cubierta vegetal. Al final, como digo, se le llamó pago verde a algo que realmente no lo era, porque, vamos a ser sinceros, se ha venido abusando en algunos casos, o en muchos,
de laboreo, sobre todo de abonos, de fitosanitarios, y yo creo que eso que habría que ponerle una cierto, bueno, lógica, un cierto límite, ¿no? La actual PAC no creo que pida gran cosa. Al fin y al cabo tenemos la condicionalidad que ya teníamos antes, reforzada. E insisto, yo creo que son prácticas perfectamente asumibles, perfectamente realizables y a la medio y largo plazo beneficiosas para todos. Pues vamos a ir ahora a conocer la opinión de Óscar. Como os hemos comentado, es productor de fruta en la comarca del Bajo Cinca, en Huesca, y en la que también está al frente de una explotación de porcino. Óscar, yo te quiero preguntar por las dificultades que has oído, que has notado que han encontrado los productores de frutales o de otros cultivos, como viñedos, a la hora de aplicar esas cubiertas vegetales. Como dijo Manuel, hay alguna parte del país en las que se están encontrando esos problemas, incluso dentro de Aragón, no digo ya tu comarca, que es bastante fértil, sino en otras comarcas. Creo que conoces bastante bien que ha habido dificultades. Bueno, al final es un poco lo que dice José, ¿no? Nosotros en frutales, en nuestra comarca, pues esta práctica ya la llevábamos practicando, ¿no? O sea, al final vamos a adaptar una nueva práctica a algo que ya hacemos, ¿no? Nosotros en nuestra zona, para que os hagáis una idea, los frutales están en su gran mayoría a goteo, no en mucha pendiente, sí hay algunas zonas con más pendiente, pero en medio, en casi todos los campos ya tenemos una cubierta vegetal que machacamos y trabajamos. O sea que en realidad en los frutales del Bajo Cinca y en la mayoría de frutales de Aragón, con más o menos tupido, tenemos ya esa cubierta vegetal que vamos trabajando. Sí es verdad que este año en algunos sitios, pues con la sequía que tenemos, esa cubierta vegetal es algo más complicada de mantener. Quizás ahí sí vemos que esta práctica pues a veces está pensada un poco más en países europeos más húmedos, ¿no? Y sí en algunos sitios, pues sí es verdad que este año nos cuesta mantener esa cubierta vegetal en frutales, pero sí al final es una práctica que ya veníamos haciendo, con lo cual no nos va a costar mucho adaptarla en frutales del Bajo Cinca y de zonas como el Bajo Cinca de Aragón. ¿Dónde encontramos problemas en Aragón? Pues un poco en lo que comentaba antes, en técnico, ¿no? En las zonas de viñedos, sobre todo viñedos de secanos, viñedos áridos, que este año también con tan poca agua, pues la poca competencia de cubierta vegetal que hay hace competencia al cultivo, ¿no? Probablemente estoy de acuerdo con José que si ese agricultor acaba aplicando las cubiertas vegetales, va a notar que la tendencia es al revés, que esa cubierta vegetal lo que hace es que el suelo esté más esponjoso y que tenga más nutrientes y más agua en reserva. Pero de momento, pues al final, como todo en agricultura, cuando alguien tiene una tradición, cambiar un poco las tendencias, pues nos está costando, y donde tenemos más dificultad y más quejas es en el viñedo de secano y en zonas donde también tenemos almendros, donde ellos están acostumbrados a pasar a hacer un laboreo por el medio, ¿no? Y la verdad que ahí sí se les está haciendo un mundo, ¿no? Esto de la cubierta vegetal, aunque yo creo que... ¿Cuál es el otro problema? Pues que al final el incentivo de la PAC que se cobra por la cubierta vegetal tampoco hace que esa gente se lance a hacerlo, ¿no? Porque si lo tienes que instalar en un secano árido, pues al final casi cuesta más instalarlo que no lo que te van a pagar por instalarlo. Yo creo que a la larga puede ser positivo. También creo que este año en Aragón, en zonas muy áridas, va a ser imposible instalar esa cubierta vegetal con la sequía que tenemos. Pero, desde luego, otra de las cosas que nos está costando pues es por la tradición, ¿no? Aquí, por ejemplo, tuvimos una discusión sindical muy grande con el tema de la vertedera. Oye, mientras nos decían que teníamos que ir hacia la sostenibilidad y la digitalización, nosotros estamos discutiendo por pasar la vertedera en determinadas zonas de Aragón, ¿no? Pues un poco hay tradiciones que nos van a costar mucho, creo, que cambiar, pero yo creo que a la larga en frutales no hay problema, por lo que os digo, ya lo estamos haciendo, pero creo que a la larga este tipo de manejos de suelo, como decía antes José, creo que es positivo y probablemente beneficioso también en las zonas de secano, en el momento en que tengamos un año un poco más fresco y podamos instalar esa cubierta vegetal y fijarla en el sitio. Yo creo que este año en muchos sitios pues va a ser imposible y tenemos gente que está intentando instalarla, haciendo fotos georreferenciadas para demostrar que ha sembrado esa cubierta vegetal, pero lamentablemente en algunos sitios
pues no están haciendo. Y luego en zonas, por ejemplo, de Calatayud, o zonas donde tenemos laderas más inclinadas, pues precisamente un poco lo que decía antes José, para evitar esa erosión, pues creo que una cubierta vegetal ahí sería muy interesante. Pero como te digo, nos está costando, ¿eh? Manuel, yo te quería preguntar, ¿cómo se podría facilitar la aplicación de la cubierta vegetal y de los ecoregímenes que la priman? Después de tanta confusión, ¿a qué se ha debido y cómo se podría solucionar esa confusión? No sé qué papel tiene la Administración o cuál es tu punto de vista a ese respecto. Pues para mí está claro, hay una desinformación total en el sector. Como bien decían mis compañeros, Óscar, Óscar y Pepe, pues aquí hay un problema de información. Las cubiertas es una técnica que se requiere tener amplios conocimientos desde muchos puntos de vista, y el agricultor de andar por casa pues está lejos de entender lo que son estas técnicas, y implementar las cubiertas vegetales así un poco de la noche a la mañana se le hace muy difícil, y más pues estamos hablando de un sector que tiene cierta inercia a cualquier cambio, a cualquier modificación. Luego es verdad que con los años luego se dan cuenta de los beneficios, pero en principio pues él es reacio a las nuevas técnicas. ¿Crees que con la progresiva profesionalización del sector o incluso la incorporación de jóvenes, si lo logramos y mantenemos el campo vivo, este tipo de ecoregímenes y de prácticas será más fácil? Por supuesto que sí. La gente joven, yo entiendo que está más dada a lo que es la innovación tecnológica, o asume con una mejor perspectiva todo lo que sea innovación, pero claro, el problema es que tenemos un sector agrario por lo general bastante envejecido, y es una lucha constante. Y bueno, pues también lo que es, al final la gente, pues un poco para divulgar, tendrían un poco que adecuar las ayudas al beneficio medioambiental que supone, ¿sabes? Habría que buscar ese beneficio medioambiental. Te pongo como ejemplo que, por ejemplo, la cotización en los mercados de emisión del CO2 se paga la tonelada a 90 euros. Si más o menos estamos hablando que es un sumidero de carbono y que ayuda a fijar el CO2 atmosférico, las cubiertas vegetales, y se está pagando por la ayuda en terrenos dependientes de menos de 5 hectáreas, pues aproximadamente unos 60 euros, y con un carácter casi que están diciendo que se va a aplicar la degresividad o bajada de las ayudas, pues evidentemente ahí la cuenta no me sale. Estamos fijando más carbono que lo que se paga por las emisiones de carbono. Entonces yo creo que para fomentar estas técnicas, que desde el punto de vista medioambiental sí que son rentables, por supuesto estamos hablando de un recurso que le estamos perdiendo, estamos hablando de fertilidad del suelo, y estamos hablando de que los suelos cada vez son menos fértiles, y vamos a seguir a este ritmo de una pérdida de 1.500 millones de toneladas de suelo en España al año. Bueno, vamos a encontrar un problema grave en un tiempo en un espacio de tiempo pues breve. Pues entonces yo creo que convendría aumentar más las ayudas para que la gente se concienciase más y buscase más esa rentabilidad ambiental más que económica. Los agricultores, como se ha dicho, aguantan lo que le echen y han aguantado otras reformas. Pero aquí tenemos a Pepe y a Óscar a pie de campo, y les queremos preguntar, ¿la PAC y sus regímenes van en la buena dirección? Y si no creéis que van así, ¿cuál sería la solución para ayudar a los productores a una agricultura más sostenible y que frene esa erosión o el cambio climático? Empiezo por Pepe. Bueno, por supuesto, esa era una de las críticas que yo hacía a la PAC, al decir que se quedaba corta, entre otras cosas lo que acaba de decir, se queda corta en el sentido de pagar un dinero por un beneficio medioambiental, efectivamente. Esa es al final la mayor parte, por ejemplo en el olivar, para el que no lo sepa, la mayor parte de la subvención sigue siendo lo que era pago único, luego pago básico, luego no sé qué, que ya no sé cómo le llaman ahora, y que está calculado en base a un periodo de producción, por lo cual aquí le están dando la pasta gansa a los más productivos. Entonces, y sin embargo, aquellos olivares más desfavorecidos, en pendiente, menos productivos, y que además hacen una agricultura más sostenible, pues reciben mucho menos. Por lo tanto, sí se debería de primar más. En mi opinión, se queda corta. Muy al contrario de lo que se dice por ahí, que se quejan de que mucha exigencia, yo no lo creo. También creo que está ayudando un poco que desde ciertas organizaciones o desde ciertos sectores agrarios se esté utilizando esto
Y permitidme, desde el punto de vista político, en el sentido más amplio, política agraria e incluso más allá, y se esté desinformando, se necesita mucha información, información técnica. El asesoramiento, en este caso a nosotros nos ha servido muchísimo el tener una propia asociación de producción integrada, unos técnicos que están en el campo, unos técnicos que realizan el control de plagas, de análisis de suelos foliares, que asesoran a los agricultores sin ningún componente comercial. Eso es importantísimo. Hago un paréntesis, no quiero que se me olvide. En la primera intervención se hablaba del problema de recolección. Esto tiene que formar parte de la sostenibilidad en el campo, tiene que ir acompañada de otras medidas más adelante, ¿no? En el tema de elaboración de aceites, por ejemplo, es adelantar la cosecha para, sobre todo para producir más calidad y también para que no tengamos esa contingencia de la caída del fruto al suelo. Eso lo llevo yo experimentando muchos años y está resultando también. Por lo tanto, insisto, yo creo que la PAC, bueno, como la anterior, quiere caminar en el buen sentido, pero parece que hay demasiados contrapesos que le hacen que no avance lo suficiente. Y sobre todo, información, pero información técnica, real y no sesgada. Óscar, ¿qué opinas tú sobre el rumbo de la PAC? Bueno, pues un poco yo creo que compartimos con José un poco, quizás algo diferente, pero el criterio, ¿no? Nosotros en Aragón apostemos por una PAC un poco más alejada del pago básico y los derechos históricos, pues al final una PAC más orientada a los profesionales, ¿no? A los profesionales. ¿Qué hacen los profesionales? Pues los profesionales precisamente hacen lo que dice José, forman atrias, trabajan la tierra técnicamente y le dan un valor añadido a esa tierra que produce menos porque quieren producir, ¿no? Entonces, ¿qué problema vemos nosotros ahí? Que si ese pago básico o ese derecho histórico supone más del 60% del pago de la PAC, pues al final para el que realmente está apostando por hacer ese trabajo con el medio ambiente, la sostenibilidad y cuidar el medio ambiente, pues le queda poco dinero, ¿no? Entonces vemos que al que lleva con su derecho histórico ya 3 o 4 PACs y sigue apostando por hacerlo de siempre, pues le queda tiene un incentivo económico que le ayuda a continuar y, sin embargo, al que está apostando por nuevas técnicas, se profesionaliza y apuesta por medidas medioambientales, pues al final está cobrando menos dinero por su trabajo que cobra el del pago básico. ¿Qué hace eso? Pues que mucha gente joven pues no se pueda incorporar, porque el derecho histórico hace que ese agricultor que vaya cobrando toda su vida un pago básico interesante, pues no pueda competir la gente joven con los nuevos que entran. La ventaja nosotros en el tema de los ecoesquemas es que la primera vez que de una u otra manera los fruticultores pueden cobrar algo de PAC por hectárea, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí sería mucho más ambicioso en las medidas medioambientales, precisamente para que el que las haga y cuide el medio ambiente, algo que estamos viendo últimamente que es muy importante, este cambio climático nos está machacando, ¿no? Sí. Pues que ese tenga un incentivo a la hora de hacerlo, ¿no? Porque si no, al final resulta que el que quiere cuidar más el medio ambiente o el que apuesta por eso, económicamente es el penalizado. Sin embargo, el que sigue con una práctica en torno a un pago básico, a un derecho histórico de 50 años o de 20 años, es más competitivo en el tema económico, ¿no? A nosotros sí nos parecía ahí muy interesante reducir parte de pago básico y pasarlo a esas maneras de cultivar, incluso lo que decíamos de las ayudas al carbono, ¿no? Nosotros aquí nos cuesta mucho y hemos intentado hacerlo, agrupar gente para poder tener un cultivo de carbono que sea interesante para el mercado, ¿no? O sea, poder agrupar explotaciones y sacar si es posible no me va a salir, lo de tener el carbono en unas cantidades que sean interesantes para el mercado, ¿no? Pues eso nos cuesta también, porque también sí es verdad que los agricultores tenemos un problema, ¿no? A veces creo que también eso lo mejoraremos, ¿no? Cuando hablamos de medio ambiente o de ecología nos echamos un paso para atrás porque pensamos a veces que viene contra nosotros, cuando creo
que la manera de ser más competitivos nosotros sería hacer esas técnicas que sean más sostenibles, más respetuosas por el medio ambiente y que al final además las podemos hacer agricultores con unas dimensiones un poco más pequeñas de agricultura familiar que no grandes fincas, ¿no? Entonces ahí sí vemos que nosotros insistíamos en que se redujera parte del pago básico y se pasara a ese tipo de técnicas que estamos haciendo ya además sin querer fruticultores, gente que hace viñedos y gente que hace almendros y olivos. O sea, me parecería muy interesante que esa cantidad económica fuera más grande para mantener la agricultura familiar y tener cultivos de calidad, ecológicos, sostenibles, cuidadosos con el medio ambiente. Yo creo que sería una manera de apoyar la agricultura familiar dentro de esa PAC que parece que es muy verde, pero cuando luego te pones a analizarla, pues tampoco es tan verde, es más histórica que verde. Entonces, no ha sido suficientemente ambiciosa bajo nuestro punto de vista. Pues Óscar, me apoyo en tu última declaración porque por desgracia nos estamos quedando sin tiempo, cosa que siento enormemente porque habría muchísimos temas para seguir hablando, así que espero, Mercedes, Manuel, que sigamos teniendo oportunidades para hacerlo. Quería hacer una reflexión y es que hablamos de política agraria común, hablamos de cubiertas vegetales, pero en realidad estamos hablando de la ambición medioambiental de los agricultores, de que hacen falta más ayudas y más formación con información técnica y no sesgada, que sea veraz. Hablamos de prácticas ecológicamente interesantes y que tienen que convivir con la herencia, con la tradición de lo que saben hacer desde generaciones nuestros agricultores. Y también hablamos de rentabilidad, porque la sostenibilidad tiene que ser en las tres vías: medioambiental, económica y social. Esperamos también que el sector se profesionalice y también evolucione tecnológicamente. Así que tenemos muchos retos, tenemos muchas cosas que hablar sobre la cubierta vegetal, así que espero que estemos en contacto y sigamos hablando de este tema. Gracias, Mercedes, gracias, Manuel, gracias Pepe, gracias, Óscar, por compartir vuestro tiempo y hacernos entender que cuando hablamos de cubierta vegetal en realidad estamos hablando de muchísimas cosas. Y a ustedes espero sus comentarios, les esperamos en redacción@efeagro.com y a quienes nos escuchan no dejéis de visitarnos en www.efeagro.com y estad atentos a nuestros puntos de encuentro de FEAGRO, que son el lugar de todos.